Se abre el proceso contra Dikembe Brásico por incumplimiento de sus obligaciones de pago de su deuda. Tiene la palabra el señor fiscal. Gracias, su señoría. Primero quiero subrayar que los damnificados se han mostrado muy pacientes. Durante mucho tiempo mantuvieron la esperanza que el acusado asumiera su responsabilidad y que un proceso como el de hoy pudiera ser evitado. Pero lamentablemente, y al igual que sus compatriotas, el acusado les debe el equivalente a su ingreso anual completo. Y mientras que a causa de los intereses esta suma sigue creciendo, el señor Brásico no hace absolutamente nada. Por el contrario, sabiendo que debería producir piñas para exportar, ¿qué hace? Produce maíz para su autoconsumo, maíz que nunca llegará a los mercados. En vez de obrar con responsabilidad, se anda solo con pequeñeces, bajo el lema de que lo importante es que al menos tengamos tortillas sabrosas. Señor abogado, por favor. Estaría en su derecho y podría hacerlo. Todo eso no sería más que su asunto personal, si no dependiera de él la suerte de tantos acreedores. Acreedor, su señoría, honorables miembros del jurado, viene de creer. O sea, que han creído en él. Y para ayudarle en su necesidad, lo han provisto de considerables fondos. Y ni gratitud solicitan a cambio de eso. Solo un poco, un mínimo de esfuerzo. Gracias. El endeudamiento de los países del tercer mundo sigue siendo un problema estructural sin resolver. Calculado per cápita, cada habitante de los países del sur carga con una deuda externa que corresponde a sus ingresos anuales. Muchos países siguen pagando más a sus acreedores norteños que lo que pueden invertir en salud y educación para su pueblo. Hoy día, más de 1.000 millones de personas siguen viviendo en absoluta pobreza y más de 30.000 niños siguen muriendo cada día de hambre por falta de medicamentos u otras cosas evitables. La deuda de los llamados países subdesarrollados tiene una larga historia. Comienza en el siglo XVI con el genocidio llevado a cabo por los conquistadores europeos en la recién descubierta América. El saqueo de los recursos naturales, empleando para ello la fuerza de trabajo de los esclavos africanos, puso el fundamento a la emergente riqueza europea y a la dependencia de estos países, que mucho más tarde se les llamaría el Tercer Mundo. Hasta el siglo XIX, aquellos poderes colonialistas habían orientado las estructuras económicas de sus colonias por completo a sus propias necesidades. Eso no cambia cuando en el siglo XX la mayoría de los países del tercer mundo se independiza. La explotación de los recursos naturales y las monoculturas agrarias siguen siendo aún las principales fuentes de ingresos. Las industrias propias no existen. Este es el trasfondo en el que comienza a desarrollarse la crisis de la deuda externa con la que nos vemos confrontados hoy día. En los años 70, los mercados de los países industrializados están saturados. Los bancos buscan nuevas oportunidades para inversiones lucrativas. Comienza un verdadero turismo de créditos hacia el sur. A nadie le importa que una gran parte de los créditos sea para financiar proyectos absurdos. A comienzos de los 80 se derrumba el sistema. La política armamentista del presidente estadounidense Reagan, financiada también por créditos, atrae aparejada una dramática alza de las tasas de interés. Muchos países subdesarrollados quedan incapacitados de pagar los servicios de su deuda. Han quedado apresados en la trampa de la deuda externa. Los intentos de ampliar las exportaciones y con los ingresos resultantes pagar la deuda se convierten en un boomerang. Como casi todos los países optan por la misma estrategia, los precios de sus productos caen por el suelo. Los ingresos no crecen, por el contrario, bajan. Y para financiar los déficits se han de tomar más y más créditos. El abismo entre ricos y pobres crece a nivel mundial. Sin embargo, aquí, en el Ministerio de Finanzas francés, a los miembros del Club de París, que debaten las negociaciones de la deuda externa de cada país, todo esto les importa muy poco. Bueno, el señor defensor tiene la palabra. Su señoría, honorables miembros del jurado, señor fiscal, mi cliente no es un hombre rico. Con sudor y mucho empeño le saca un poco de maíz a la tierra para alimentar a su familia. Además, es un hombre honesto al que le preocupan sus deudas. Precisamente acaba de preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo, Dikembe Brásico, una deuda semejante? No tengo coche, ni tengo tele, pero sí tengo deudas. Eso le duele profundamente.
Objeción. Los sentimientos personales del acusado no son objeto de este proceso. Señor defensor, conserve la objetividad. Muy bien. Pensemos entonces bien objetivamente nosotros mismos, en todo lo que hoy nos toque resolver. No olvidemos el antiguo proverbio: quien condene a su deudor a la muerte, terminará pagando también su entierro. Eso, señor defensor, todavía estamos por verlo. Tenemos un testigo para que declare sobre los asuntos personales del acusado. Señor Milá, tome lugar en el banco de los testigos, y nada más que la verdad. Señor Milá, usted visitó al acusado representando el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué información tiene usted sobre la situación económica del señor Brásico? Primero, se me confirmó una vez más una vieja experiencia. En todos los hogares se puede identificar tanto un gran potencial de ahorro como fuentes de ingresos adicionales. Un ejemplo, el señor Brásico no solamente le facilita la escuela a su hijo de 12 años, sino que también envía a sus hijas de 8 y 9 años. De esta manera, priva al mercado de su mano de obra, sin hablar de los gastos por escolaridad. Su señoría, déjeme hablar con mi cliente. Señor Brásico, usted debió haberme dicho eso. Yo soy su defensor. ¿Cómo puede cargarme algo así? Dios mío, ahora sí que estamos metidos en un berenjenal. No diga nada, simplemente no diga nada. Continúe, por favor. La abuela de 77 años que vive en el hogar no hace casi nada durante todo el día, amén de dormir en un colchón de espuma comprado para ella. Mientras la señora Brásico se pasa el día cuidando a sus 4 hijos, perdiendo la posibilidad de realizar cualquier tarea productiva. Será durísimo salvarlo a usted. Se gastaron casi $15 para comprar mosquiteros, según dicen, como prevención contra la malaria, en mi opinión, solamente para que la familia sea menos picada de noche. Incluso encontré en el hogar medicamentos contra la tuberculosis. Lo más grave, sin embargo, es que al seguir produciendo maíz, el señor Brásico reniega de las necesidades del mercado mundial. Señor juez, su señoría. Objeción. Así comienzan las preguntas subjetivas. Concedida. Es una asociación bien exclusiva este Club de París. Es tan exclusivo que la presencia de cualquier tipo de público serviría únicamente de estorbo. En este club se reúnen, sin ningún tipo de reglas formales ni mandato internacional, los más importantes acreedores de los países del tercer mundo, los gobiernos de los países industrializados. Aquí deciden no solamente sobre sus propios reclamos, sino que sus decisiones resultan determinantes también para los otros acreedores, por ejemplo, los bancos privados. Cuando un país deudor tiene problemas para pagar, es en este club donde tienen lugar las negociaciones y reprogramaciones. Condonaciones parciales solo hay cuando los acreedores coinciden en que es imposible quitarle algo más al país deudor. El deudor tiene derecho a ser escuchado, pero los acreedores se reservan las decisiones. Aún la más mínima reprogramación será concedida exclusivamente si el país deudor se somete a las condiciones impuestas por el FMI. Las condiciones más sobresalientes son: apertura del mercado interno, eliminación de subvenciones, por ejemplo, para los alimentos básicos, restricciones a las inversiones en infraestructura. Todo esto tiene gravísimas consecuencias para la gente. Si el precio de los alimentos básicos se va por las nubes, crecen el hambre y la miseria. Si el Estado reduce los programas de vacunación y otras medidas de salud preventivas, regresan enfermedades ya erradicadas. Cuando hay que pagar matrícula, a muchas familias les resulta imposible mandar a sus hijos a la escuela. Pero todo esto no le importa en absoluto al Club de París, como tampoco la corresponsabilidad de los acreedores. Los que suministraban los créditos en los años 70, 80 y 90 sabían muy bien que los créditos para proyectos faraónicos, para dictadores corruptos o para compra de armas tenían muy pocas o ninguna perspectiva de reembolso. La estructura del Club de París garantiza que todo eso no se discuta nunca. Formalmente, el FMI y el Banco Mundial toman el papel de testigos independientes y de defensores del deudor. De facto, quedan ambos bajo el control de los acreedores. El honorable club no se mezcla con nadie, se queda entre sí. Bueno, señor defensor, el experto queda a su disposición. Muy bien, preste ahora atención.
Señor Mila, usted afirma que es un reconocido experto. Por supuesto, cuento con todos los títulos y antecedentes requeridos. Señor Mila, usted dice que inspeccionó minuciosamente el hogar de mi cliente. Así es. Y usted, señor Mila, sostiene seriamente que de este hogar marcado por duro trabajo y modestia extrema, uno podría esperar una mayor voluntad de pagar. Afirma que se podrían ocupar en actividades más razonables, que incluso podrían renunciar a algunas cosas. Eso sería posible. Usted es el experto. No hay más preguntas. Entonces solicito la argumentación del defensor y del señor fiscal. Señores del jurado, debo admitir que mi cliente no es ningún angelito. Sus intenciones de ajustarse a las necesidades del mercado mundial son insuficientes. Por eso sería irresponsable de mi parte solicitar la absolución del acusado. Sin embargo, repito, indubio pro realitas. Hay que moderar los reclamos. Denle al señor Brásico la oportunidad de reparar el daño que ha causado. En resumen, esto los favorecerá a ustedes. Gracias. Dadas las contundentes pruebas presentadas, se hace innecesaria cualquier otra exposición de mi parte. Siendo así, el acusado tiene la última palabra. Su señoría, quiero... Mi cliente quiere decir que sea la sabiduría y benevolencia de esta alta corte la que decida la suerte de este pobre diablo. No quiero decir eso en absoluto. Mire, señor Brásico, no queremos empeorar las cosas, ¿verdad? Honorables miembros del jurado, por favor, pueden retirarse a deliberar. Cualquier solución sostenible a la crisis de la deuda del tercer mundo, es decir, que libere a los países de la trampa de la deuda, supone un proceso internacional de insolvencia. Este podría funcionar así. Si un país no puede pagar su deuda, puede declarar su insolvencia, al igual que una empresa privada. Comenzaría entonces un proceso internacional de insolvencia de acuerdo a las siguientes reglas. Primero, el proceso es público. Todos los reclamos deben ser presentados públicamente, ventilando también la corresponsabilidad de los acreedores. Segundo, deudores y acreedores negocian como iguales. Ambas partes nombran a un igual número de representantes. Estos compondrán el tribunal, que a su vez elegirá a una persona adicional, cuyo voto decidirá en caso de ser necesario. Tercero, quedan excluidos del servicio de la deuda de los recursos esenciales para satisfacer las necesidades básicas de la población: salud, educación, seguridad alimentaria e infraestructura básica. Cuarto, la población afectada tiene el inapelable derecho a ser escuchada. Quinto, en caso de regímenes anteriores corruptos o dictatoriales que hubieran saqueado parte del patrimonio nacional, se identificará el capital fugitivo utilizándolo para el pago de deuda externa. Según estas reglas, se decidirá de manera conjunta qué parte de la deuda vieja se reembolsará y qué parte debe ser cancelada. Los recursos que así se liberen se aprovecharán bajo el control de organizaciones no gubernamentales, sindicatos e iglesias, utilizándolos para mejorar las condiciones de vida de la población. Una institución como el Club de París sería entonces superflua. Señores del jurado, ¿han llegado a ustedes a alguna conclusión? Sí, su señoría. Entonces, sus votos, por favor. Culpable. 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 Gracias. En nombre de la ley se hace público el siguiente fallo. La Corte declara a Dikembe Brásico culpable en todos los puntos. Él y su familia serán condenados a otros 30 años de estricta dieta. A partir de hoy, el señor Brásico producirá piña para exportar. La producción de maíz será atendida exclusivamente en el tiempo libre, o sea, por la noche, y solo donde no crece piña. Y las hijas de Brásico, en lugar de ir a la escuela a aprender en vano, cuidarán en adelante a sus hermanos menores. De esta forma, la madre quedará liberada para trabajos de agricultura. Se suspenden los medicamentos contra la tuberculosis, se venderán los mosquiteros y el colchón de espuma para pagar la deuda. La bien estimada señora abuela volverá a dormir en el suelo, conforme con las costumbres locales.
En caso de que estas medidas no satisfagan a los acreedores, la Corte se reserva el derecho de tomar medidas adicionales contra Dikembe Brásico y su familia. Apelaciones no serán posibles, la sentencia es irrevocable, cúmplase la condena y archívese. Se cierra el caso. No se moleste en agradecerme. Es mi deber hacer lo mejor por usted. Las alternativas son posibles.